Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a analizar la utilidad que tiene el análisis marginal, ya no en calcular el punto de equilibrio general de una empresa o de un negocio en particular, o en calcular márgenes o beneficios, sino su utilidad en la planificación de utilidades. De lo que se trata en la planificación de utilidades es de encontrar un determinado nivel de actividad que nos garantice un cierto objetivo de rentabilidad. Es decir, encontrar una cierta cantidad Q en unidades físicas o una cierta B, o sea, las ventas en unidades monetarias, para lograr una cierta utilidad o beneficio requerido. Esos cálculos se pueden hacer a partir de cualquiera de las tres ecuaciones que tenemos planteadas acá. Todo va a depender de cómo la empresa plantee sus objetivos de beneficio. Si la empresa se plantea el objetivo de utilidad en términos absolutos, es decir, una cierta cantidad de dinero, pesos o dólares, bueno, entonces, a partir de la fórmula de equilibrio en cantidades, ¿sí? Costos fijos dividido contribución marginal, o de la fórmula de punto de equilibrio en unidades monetarias, costos fijos dividido la razón de contribución, nosotros nos podemos plantear, para el caso de las cantidades, que la utilidad va a ser la cantidad por la contribución marginal menos los costos fijos. Eso va a dar como resultado una cierta utilidad requerida que nos ponemos como objetivo. Bueno, entonces no queda más que pasar, operar matemáticamente, los costos fijos pasan hacia el otro lado de la ecuación sumando, la contribución marginal va a pasar dividiendo y nos queda que la cantidad que nos garantiza una cierta utilidad requerida en términos absolutos, en pesos, va a ser costos fijos más la utilidad requerida dividido la contribución marginal. Exactamente el mismo razonamiento hacemos para el caso de que se necesite calcular la cantidad en unidades monetarias, en pesos o en dólares, y nos va a quedar costos fijos más la utilidad requerida, pero esta vez dividido la razón de contribución. Vamos a ver un ejemplo con el que venimos trabajando, el de que compramos un producto a 8, lo vendemos a 10 y tenemos costos fijos mensuales por 1000. Bueno, el beneficio requerido que se plantea la empresa, el beneficio objetivo, es ganar 8.000 pesos por mes. Bien, ¿cuánto tiene que vender? ¿Cuántas unidades tiene que vender para lograr ese objetivo? Tiene que vender 4.500 unidades. ¿Cómo se calcula? Bueno, de acuerdo a la manera que vimos en la diapositiva anterior. Los costos fijos más la utilidad dividido la contribución marginal. Es decir, 1.000 más 8.000 dividido 2. Y eso nos va a dar 4.500 unidades. Lo podemos corroborar perfectamente a través de la ecuación que calcula la utilidad, cantidad por contribución marginal menos los costos fijos, y nos va a quedar que para esa cantidad vamos a obtener un margen de 4.500 por 2, o sea 9.000, menos los 1.000 de costos fijos, vamos a terminar obteniendo una utilidad de 8.000, que era lo que la empresa tenía planificado. Ahora, ¿qué sucede si la empresa se plantea sus objetivos de utilidad en porcentaje sobre la venta? Por ejemplo, una empresa se plantea como objetivo que su utilidad tiene que ser del 20% o del 30% sobre la venta. Es decir, de cada 100 pesos que factura, quiere ganar 20 o 30. ¿Sí? Bueno, perfectamente podemos calcular cuánto hay que vender para lograr ese objetivo a partir de la ecuación de utilidad, venta menos costo variable menos costos fijos es igual a esa utilidad, pero ahora esa utilidad la vamos a plantear justamente como un porcentaje sobre la venta. Es decir, que la incógnita la vamos a tener en este lado de la ecuación y acá también. Bien. Bueno, ya sabemos que ventas menos costos variables es exactamente lo mismo que ventas por la razón de contribución, es el margen, menos los costos fijos, que es un coeficiente constante, es un dato de la realidad, es igual al porcentaje por la venta que nos habíamos planteado. Bien, ahora lo que queda es operar matemáticamente, los costos fijos pasan hacia el otro lado de la ecuación sumando, este término viene para acá restando, se saca de factor común las ventas,
y simplemente lo que hay que hacer luego es pasar dividiendo este término para acá. Y con esta fórmula podemos calcular cuánto hay que vender para lograr un determinado porcentaje de utilidad sobre ventas que la empresa se plantee como objetivo. Ahora, pueden pasar muchísimas cosas. Las empresas pueden plantear sus objetivos de rentabilidad de infinitas maneras. Pero también una empresa, un empresario, se puede plantear la utilidad como un porcentaje sobre los costos totales. Es decir, un empresario o una empresaria dicen, bueno, yo invierto todos los meses 100 pesos en producción, en costos variables y en costos fijos. De esos 100 pesos quiero obtener 10 pesos o 20 pesos de utilidad, de retorno. Bien, eso también con las técnicas del análisis marginal lo podemos calcular. A partir de la ecuación de punto de equilibrio, ¿sí?, sumamos la utilidad a los costos fijos, lo mismo que hacíamos antes, dividido la contribución marginal, y esta utilidad ahora la vamos a expresar como un porcentaje sobre los costos totales. ¿Y cuáles son los costos totales? Los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son un coeficiente constante, una cantidad independiente, y los costos variables van a ser justamente una función de la misma cantidad, o sea, costo variable por la misma cantidad. Sustituimos en esta ecuación y nos queda esta otra ecuación que es un poco más larga, ¿sí?, pero no menos compleja, ¿sí? Entonces, ahora, la cuestión es que nos va a quedar que la cantidad va a ser igual a los costos fijos más el porcentaje aplicado a los costos totales, que era el objetivo que tenía la empresa, dividido la contribución marginal. Bueno, luego de acá es operar matemáticamente, tratando de despejar Q, ponerla de este otro lado de la ecuación, sacarla del factor común y despejarla, y después de un poco de trabajo nos va a quedar que la fórmula para calcular cuántas unidades físicas hay que vender para que la utilidad sea un determinado porcentaje sobre los costos totales es esta que ven acá. Bueno, si vamos a trabajar en lugar de la contribución marginal con la razón de contribución, supongamos que tenemos muchos productos y tenemos una razón de contribución promedio ponderada de todos ellos, el razonamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Se parte de la misma fórmula. Ustedes ya saben que las ventas para lograr una determinada utilidad se calculan de esta manera. La utilidad ahora va a ser sustituida por el porcentaje sobre los costos totales que la empresa requiere, y los costos variables acá los vamos a expresar como la razón de costo variable multiplicado por las ventas, porque esos son los costos variables, como ya sabemos de clases anteriores. Todo eso está en esta ocasión dividido en la razón de contribución. Bueno, luego de operar matemáticamente las ventas que nos garantizan un retorno, una utilidad sobre los costos totales determinado, un objetivo que tiene la empresa, es con esta fórmula que ven acá. Ahora, hay determinadas curiosidades que vale la pena pensar. Si trabajamos con el mismo ejemplo con que veníamos de los videos anteriores, comprando a 8, vendiendo a 10, sacando un margen, una contribución marginal de 2, y los costos fijos son de 1000 por mes, la razón de contribución ya saben que es de un 20%, o sea, 2 sobre 10, y que los costos variables van a ser del 80%, es decir, 8 dividido 10. Ahora, si la empresa se plantea un beneficio del 30% sobre las ventas, si nosotros aplicamos la fórmula que ya conocíamos, ventas igual costos fijos, dividido la razón de contribución menos ese porcentaje, nos va a quedar, si la razón de contribución es un 20 y lo que la empresa quiere es un 30%, nos va a quedar 1000 dividido una cantidad negativa. Entonces eso da un número que no existe. Y bueno, eso es lógico, porque es imposible obtener un beneficio del 30% sobre ventas cuando la razón de contribución apenas alcanza a un 20%, ¿no? Entonces, la matemática en este caso no miente, es directamente imposible lograr ese objetivo. Resulta un número que no existe.